Hola, buenos días. Mi nombre es John Ospina y el día de hoy vamos a explicar la base de datos creada en SAM para el sistema de biblioteca. Em, Principalmente, descargado el SAM, creamos la base de datos llamada biblioteca. Después creamos mediante SQL las 7 tablas que van a funcionar para esta base de datos, que serían empleado, préstamos, usuarios, autor, libro, editorial y género. Se va a mostrar aquí a la derecha el, el diagrama de entidad-relación con la que trabajaremos este proyecto. La base de datos va a funcionar principalmente mediante las tablas que vienen relacionadas entre ellas. ¿Cómo? Vamos a explicar tabla por tabla y qué relación tiene una con una. Comenzando por la tabla empleados. La tabla de empleados tiene el ID empleados, que es la primary key, que viene en autoincremento. Después nombre, correo corporativo y fecha de ingreso. Siguiente, biblioteca de préstamos. La otra tabla es la de préstamos, que viene pues la primary key, que es el ID préstamo, el libro, empleado, usuario, fecha de entrega y fecha de devolución. Entonces, la biblioteca usuario, que es la otra que sigue, que viene relacionada con ID usuario, que es la primary key, nombre, correo, dirección y teléfono. El autor, que es la otra tabla, ID autor, que es la primary key, el nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, el editorial, que viene con el ID editorial y el nombre de la editorial. Adicional también viene la dirección y el contacto de la misma editorial. El género será otra tabla que viene incluida con ID género, que es la primary key, el nombre, y con eso concluiría esa tabla. Y la tabla de libro, que viene con ID libro, que es la primary key, el título, el autor, el año y el editorial y el género del libro. Bueno, ¿cómo viene relacionada cada tabla? Principalmente la tabla de préstamos viene relacionada con la de empleado, con el ID empleado, que automáticamente nosotros con los datos que tengamos va a jalar el ID empleado, que es la primary key, mediante la búsqueda de los datos de la tabla de empleados que ya están previamente registrados. Entonces, también la tabla de préstamos viene asociado directamente con el libro, ¿sí? Con la tabla de libro, que viene, que llama directamente todos los libros que ya estén previamente con sus datos diligenciados. Entonces el que estaría llamando directamente es el ID libro. Adicional, esta tabla de préstamos viene directamente relacionada con la tabla de usuarios, que el usuario es el comprador que viene a solicitar el préstamo, mediante el ID usuario que ya está diligenciado. Ahora, la tabla de libro también tiene varias relaciones con la tabla de autor, que viene relacionada con el nombre del autor, que es el ID autor, que me extrae automáticamente qué autores son los que están registrados. La tabla género, el libro lleva un género que ya está en la tabla de género con su nombre y su ID de género. Adicional, la tabla del libro viene relacionada con editorial. Editorial viene con el nombre de la editorial y relacionada con el ID editorial. Bueno, vamos a realizar los ejemplos de cómo realizamos las tablas y la base de datos
y el ingreso de los datos a las tablas. Bueno, aquí mostraré con qué sentencias estaríamos realizando la creación de la tabla de datos. Entonces, ingresamos create database, biblioteca, que es el nombre de la base de datos que vamos a tener. Bueno, un ejemplo de una tabla que creamos es, por ejemplo, la editorial. Entonces, ¿cómo creamos esto? Principalmente ingresamos use biblioteca, que es donde vamos a trabajar, la base de datos biblioteca, y creamos la tabla con las sentencias create table, editorial, que es el nombre de la tabla, y comenzamos a ingresar el nombre de los valores. Entonces, el ID editorial, que es el primary key, ponemos ID editorial y int auto increment, que con cada dato que ingresemos va a auto incrementar, y primary key, que es el dato único de la tabla. Después ponemos nombre, el tipo de dato que vamos a ingresar es text con un número de 30 palabras o lo que queramos ingresar. Dirección igual con el tipo de texto, tipo de dato text, y 30 dígitos que podamos ingresar. Y también con contacto, con el tipo de datos text, con 30 dígitos que podemos ingresar. Para ingresar los datos a la tabla de editorial, entonces, ¿cómo sentenciamos eso? Ingresamos insert into, em, ponemos editorial, que es la tabla que vamos a trabajar, y ingresamos principalmente los valores que vienen ya predeterminados, que ingresamos en la tabla, que es ID editorial, nombre, dirección y contacto. Ok, ya después de ingresado esto ponemos values, que es donde vamos a ingresar los datos de cada columna. Y después, bueno, ya ingresamos lo que quisiéramos. Entonces en el ID editorial ponemos 1, que ya sabemos que es el primer dato que estamos ingresando. El nombre de la editorial, que en este caso vamos a ingresar Penguin Random House. Dirección, bueno, esta es una editorial de Estados Unidos, ponemos la dirección. Después ponemos el contacto, que es el contacto de la misma editorial, y ya cerramos y le damos continuar, y ya nos guarda todos estos datos en la tabla. Ya con estos datos previamente diligenciados, entonces ya podemos buscar con la sentencia select from, buscamos el nombre editorial de la tabla y nos va a aparecer los datos que ya hemos asignado bajo cada columna, como lo mostramos aquí. Entonces, este es el proyecto de biblioteca. Muchas gracias. Hasta luego.